Muy buena noche, esperando que hayan tenido un muy buen descanso y que estén entonces pilosos hoy con la ayuda del Espíritu Santo para escuchar un nuevo tema que nos regala Dios, continuando con la temática de Mateo 5, el versículo 3. Estamos hablando entonces de los pobres de espíritu y vamos a leer Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que teme a mi palabra. El temor del que se habla acá no es un miedo, ¿no? Porque Dios no es un Dios al que haya que tenerle miedo, sino es un Dios al que hay que alabar, es un Dios al que hay que buscar y es un Dios al que es solo amor y misericordia. Aquí cuando dice de temblar es poner por obra la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y el Señor Jesús entonces morando en nosotros. Aquí también se hace énfasis de que se debe hacer una adoración pura y sencilla en espíritu y en verdad, según está escrito en San Juan 4:24. El deseo de Dios es que nuestra atención no esté centrada en prácticas ni ritos, ni en la letra muerta que llamamos, ni en esa santidad que a veces pretendemos que tenemos, sino en la disposición del corazón. Y cuando dice miraré, es decir, tomaré nota y le atenderé en sus oraciones al pobre de espíritu. O sea que es aquel que está consciente de su responsabilidad en cumplir la voluntad de Dios. Ese es la disposición que debemos de tener en el corazón, no un mero ritualismo, ¿no? Ni de pronto eh, un deseo aparente de piedad, sino un, un corazón sincero, un corazón que dependa entonces de Dios. Eso es lo más importante que el Señor desea que nosotros entonces hagamos, ¿no? Hay algo muy especial también y es que en la parábola de el publicano y el fariseo, entonces estaba la descripción del carácter cristiano de los sacerdotes con el fariseo que decía que no tenía necesidad de Dios y de los cristianos, de los que buscaban de Dios, con el publicano que no se atrevía ni a levantar la mirada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de buscar a Dios en fe y con reverencia, nunca con miedo. Cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar el Sermón del Monte, empieza a narrar las bienaventuranzas, la multitud que escuchaba, en cada una de ellos había muchas expectativas. Recuerde que ellos eran considerados como parias de la sociedad, eran considerados como decir hoy en día
un indigente, una persona que ha caído pues de pronto en algún vicio ya que lo tiene degradado. Entonces, los dirigentes de esa época se creían pues santos, sanos, que no necesitaban de nadie y miraban al que supuestamente para ellos era pecador, lo miraban por encima del hombro, lo desechaban más exactamente. Y viene ahora este divino maestro a dar una enseñanza tan opuesta a lo que enseñaban los sacerdotes, que esas palabras descendían de esa voz tierna y amorosa como bálsamo a cada uno de sus problemas y a cada una de sus necesidades. Y no era que el Señor Jesucristo estuviera dando otro mensaje, no, era el mismo de los rollos que se leían en las sinagogas, era el mismo mensaje, solo que un mensaje venía de un corazón orgulloso, de un corazón que no necesitaba de nadie. En cambio, el Divino Maestro venía de un corazón lleno de amor, de un corazón lleno de compasión, de un corazón lleno de misericordia para todo aquel que se ha equivocado. Ahí viene el trabajo nuestro. ¿Cómo miramos a aquel que se ha equivocado? ¿Cómo es nuestro carácter? Reflejando el fruto del Espíritu Santo, el amor de Dios, la bondad de Jesucristo, o todavía nos creemos justos y entonces miramos a otro que se ha equivocado como que no tiene derecho entonces a ese perdón ni a esa salvación. Entonces en esas palabras comprendieron ellos y percibieron esa bendición de Dios y entendieron que sin la ayuda del cielo, entonces no podrían hacer nada en su naturaleza divina. Comprendieron que el yo hay que someterlo al Espíritu Santo y comprendieron entonces la necesidad no de destacarse ni de luchar contra los romanos, sino de estar a los pies de Jesús. Comprendieron también que la humildad es la primera que debe estar en nuestras vidas. Y viene entonces la promesa que el Señor hace en Mateo 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire la promesa tan bonita que... Y recuerde, a medida que vamos estudiando las bienaventuranzas, vamos a encontrar cualidades que debemos de tener con la ayuda del Espíritu Santo, entonces, para poder heredar el reino de Dios. Por eso el Señor dice que estos son los que heredarán entonces el reino de Dios. Dios se agrada mucho con aquel que cuando Dios le habla a través de la palabra o de una predicación o de una lectura, entonces cree, comparte y le pide a Dios para ponerlo por obra, entendiendo que depende solo de Dios, pues por sí mismo no podemos avanzar. Se reconoce como pobre, nos debemos reconocer como pobres, pero sabiendo que Dios es el dueño de todo y que como nosotros, sus hijos, entonces seremos herederos de todas esas riquezas, principalmente espirituales. Cuando somos bendecidos en forma espiritual, viene lo que dice en la palabra del Señor, viene la añadidura. ¿Qué es la añadidura? La bendición que Dios da a cada uno de nosotros
porque le tenemos en primer lugar, porque le creemos y porque dependemos de Él. Por eso la pobreza de que se habla aquí, a veces somos pobres en salud, tenemos una mala salud, pobres en economía, pobres en lo material. Pero la pobreza de que habla aquí no es esa clase de pobreza, sino reconocer que dependemos completamente de Dios. Hay un ejemplo muy particular y es el de David, ¿no? Por eso de David se dijo, aunque se equivocó y se equivocó muchas veces, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque dependió siempre, siempre completamente entonces del cielo, no de sus propias fuerzas, sino del cielo. Bueno, vamos a mirar la otra partecita donde nos habla aquí y nos dice que, de ellos es el reino de los cielos, de los pobres de espíritu. ¿Por qué? Mire, aunque no lo parezca, el que confía en Dios, por eso es bienaventurado, gozoso, porque los problemas no le roban la paz. En ningún momento. Y cuando usted depende completamente de Dios, la vida en esta tierra es un cielo. Es un cielo y a la vez, dependiendo usted de Jesucristo, del Padre, el Espíritu Santo, entonces tiene esa promesa de que heredará la vida eterna. Entonces mire qué bonito es siempre nosotros depender del cielo. Si hasta ahora usted es dueño de un emprendimiento, de un negocio, le damos un consejo que está escrito en el Salmo 51:6 para que usted lo lea en casa. No dependa de las ganancias de su negocio, no dependa de sus fuerzas, que a veces los negocios nos absorben tan horriblemente que no nos queda tiempo para Dios. Pero el Señor dice en la palabra que nos encarguemos de lo de Él y Él se encarga de lo nuestro. Nunca deje de buscar de Dios de pronto porque usted no puede cerrar el negocio, porque usted no puede salir, porque la bendición que Dios le ha dado, entonces le está robando el tiempo que usted debe dedicarle al dador de toda dádiva. Esa es la diferencia entonces entre, no es que no podamos tener los negocios, claro, si todo viene de la mano de Dios, pero que sea Dios entonces el primer lugar en su vida. Ensaye, haga la prueba y verá. Busque primeramente a Dios para que usted vea. Tiene un negocio que está fracasando y que lo tiene esclavo. Dedíquele tiempo a Dios. No es que usted pueda mantener el negocio cerrado pero dedíquele el tiempo necesario a Dios y verá cómo viene la bendición. Eso sí, porque usted le cree y porque usted le busca y porque usted sabe que necesita de Él, no por interés. Yo voy a cerrar y me voy a ir a buscar de Dios para que este negocio, pues no. Es porque en su corazón está el deseo de buscarle, está el deseo de reconocer que Él es el dador de toda bendición, mas no por interés. Comparta con otros. Realicemos la gran comisión y en agradecimiento a Dios porque nos ha bendecido en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, comentémosle, hablemos de estas preciosas verdades a otros y siempre haremos énfasis. Usted que se ha apartado, usted que se ha retirado, nunca es tarde para que vuelva nuevamente a depender solamente de Dios.
Pida el deseo en su corazón de volver a empezar. Recuerde que nunca es tarde y el llamado de Dios siempre será: he aquí mi mano extendida para aquella ovejita que una vez se apartó del redil, pero que mi amor y misericordia siempre la espera. Dios bendiga entonces su palabra. Una muy bendecida noche.